Muy buenos días, queridos y queridas estudiantes. Continuamos en nuestra clase, nuestra sesión número 19, en nuestra unidad número 3, titulada Relaciones humanas en el teatro y la literatura, siempre dentro de el tipo de texto literario género dramático. Los objetivos de la clase del día de hoy van a ser conocer el concepto, origen y función de la tragedia en el género dramático. Vamos a identificar aspectos de la estructura del género dramático en ejemplos literarios y vamos a elaborar un escrito creativo con las características vistas en clase. ¿Vale? Así que vamos a comenzar. En primer lugar, ¿qué es la tragedia? Eso es lo que el objetivo principal. Vamos a volver atrás. El objetivo principal de esta clase va a ser conocer el concepto, origen y función de la tragedia. Entonces en eso va a dar vuelta nuestra clase del día de hoy. Eh, ¿Qué podemos decir acerca de la definición de tragedia? Vamos a decir que es un subgénero dramático, o sea, es parte del género dramático, en el cual la trama se desarrolla en torno a la vida de ciertas personas que se enfrentan con fuerzas superiores a ellas, ¿cierto? Estas fuerzas superiores ya la habíamos hablado, ¿cierto? Se encuentran representadas por el destino, por los dioses, reyes u otros seres humanos, ¿vale? Nosotros tuvimos la oportunidad de leer una obra trágica, digamos, para nuestro control de lectura número 3. En la tragedia, el dolor aparece de una forma adversa e irrevocable. Obviamente es algo de lo cual no puede escapar el protagonista, ¿cierto? Y el héroe es siempre derrotado por el mal. En muchos casos, el protagonista enloquece y comete locuras poco propias de él, ¿cierto? Ya está fuera de sí, de cierta forma. Las cuales suelen ser brutales, fatídicas, como matar a un ser querido o bien quitarse la vida. Entonces tenemos una representación del género dramático que siempre va a tener estas características, ¿cierto? Siempre va a apuntar va a hablar acerca del dolor, ¿cierto? Va a haber un destino irrevocable para los protagonistas y que suele desembocar, ¿cierto?, en este desenlace fatídico. ¿De dónde proviene la tragedia? La tragedia se presentó por primera vez en la antigua Grecia, ¿cierto? Entre el 1200 y el año 146 a.C. Y obviamente, inicialmente, en un principio, está atribuida a un poeta llamado Tespis, en el año 550 al año 500 a.C. Las obras de este señor obviamente no han sobrevivido, digamos, de manera íntegra, pero han servido, digamos, como piedra de partida, como punto de partida, para posteriormente la existencia de grandes dramaturgos griegos, como fueron Esquilo, Sófocles y Eurípides. ¿Vale? Aquí está el año en el cual ellos vivieron. Los grandes dramaturgos, estos que les mencionaba, ¿cierto? Esquilo, Sófocles y Eurípides, dejaron muchas obras trágicas que obviamente heredan los episodios, ¿cierto? Algunos temas y conflictos, el- obviamente de los cantos religiosos de la época. Recordemos que el género dramático proviene de una raigambre religiosa, ¿cierto? Estos cantos a Dionisio, los ditirambos que lo habíamos denominado nosotros, ¿cierto? Si revisamos las sesiones anteriores lo podemos refrescar un poquito el contenido. Y en los textos de estos señores se reflejaban, ¿cierto? Em, las aventuras, ¿cierto? Que puedan ser venturas o desventuras de grandes héroes griegos en el marco de grandes guerras también, ¿cierto? Entonces ellos se tomaron de estos cantos religiosos y grandes batallas épicas antiguas para inspirarse, digamos, y escribir estas tragedias. Ahora, este tipo de texto, en la tragedia, tiene diversas funciones, entre las cuales vamos a destacar principalmente las que vamos a ver a continuación. Obviamente, como toda obra teatral, como toda obra dramática, fue creada, ¿cierto?, con la virtualidad de poder ser representada, de poder ser llevada a un teatro. En este caso, para cumplir la función de entretenimiento, ¿cierto? Leamos lo que aparece acá. Como otras manifestaciones del pensamiento humano, esta, perdón, está encaminado a entretener, ¿cierto? Sigue siendo así que desde que se instituyó como un género teatral desligado de los ámbitos religiosos, o sea, ya cuando dejó de ser ceremonial, ¿cierto? Cuando dejó de ser un ditirambo, una de las manifestaciones culturales que el hombre ha usado para dar cabida al esparcimiento o a la entretención, ¿cierto? Mediante la distracción de la cotidianidad, ¿cierto?
¿Qué le proporciona este tipo de entretenimiento? O sea, luego de que la tragedia fuera un acto ceremonial, pasó a ser un acto de entretenimiento, en el cual las personas asistían a estas representaciones para divertirse y distraerse, digamos, de su vida cotidiana. Otra función que cumple la tragedia, que esto ya es un poquito más a nivel social, ¿cierto? Es el uso didáctico que se le dio a este tipo de textos. Desde la antigüedad las tragedias se han usado para la enseñanza de valores como la moral, valores familiares, respeto, ¿cierto?, a los dioses, a los gobernantes, a los padres, a la sociedad, así como las tradiciones, mediante el uso de ejemplos visibles en la literatura o en obras teatrales. ¿Cierto? Entonces vamos a tener un fin moralizante, de cierta forma, didáctico, moralizante, de la enseñanza de lo que debería hacerse, de cómo debería actuar una persona, ¿cierto? A través de estas obras, en ese tiempo se enseñaba a las personas a comportarse, ¿cierto? Se mostraban comportamientos de lo que debería hacerse y en este caso en particular de lo que no debería hacerse, ¿cierto? Porque todos los personajes que transgreden el orden natural de las cosas terminan de una manera trágica, ¿cierto? Entonces es una función moralizante. Aquí da un ejemplo, dice, por ejemplo, em, en donde por una desobediencia o irrespetuosidad hacia un dios o a la moral, el personaje en cuestión dentro de la trama recibe un castigo, ¿cierto? Que es producto de sus malas acciones o decisiones. Lo que les mencionaba anteriormente, ¿cierto? Romper, transgredir este orden lógico de las cosas es quizás transgredir la voluntad de los dioses o de una entidad superior que obviamente está ligando nuestro destino a un destino más bien trágico, ¿cierto? Todo esto sucede dentro de la tragedia y esta es una suerte como de enseñanza, ¿cierto? De lo que debería y lo que no debería hacerse. Y otra función, también muy importante dentro de este tipo de textos, es la crítica. Obviamente todas las críticas, perdón, todas las obras, se inculcaban los valores, ¿cierto? Eran moralizantes, eran didácticas. El- en este tipo de textos es frecuente encontrar críticas, ¿cierto? Y obviamente para hacer críticas a personajes públicos, ya sean gobernantes, gente acaudalada, gente común, y además haciendo crítica de los usos y costumbres de la sociedad en la que se vivía. Esto fue muy usado en la tragedia griega, en donde se acostumbraba a hacer alusión a personajes o personas públicas como reyes, generales, etc. En este caso nosotros lo pudimos advertir en la obra que nosotros leímos del señor García Lorca, ¿cierto? Estamos en tragedia griega ahora, pero esta obra que nosotros leímos para el control de lectura, ¿cierto? Bodas de sangre, también tiene este componente de, digamos, de crítica a la sociedad. Y lo vimos nosotros cuando lo estudiamos y cuando revisamos el control de lectura, ¿cierto? Existía esta crítica profunda hacia una sociedad machista. Entonces cumple con esta función el texto trágico también. Aparte de ser un fin moralizante y de ser un fin de entretenimiento, también tiene ese fin crítico, ¿cierto? Ese fin de muchas veces mostrar el lado feo de la sociedad en la que estaban viviendo tal o cual autor. Ahora, eh, otra función también, que esta también es una de las funciones principales de esta tragedia, de este tipo de texto, perdón, es explorar la mente humana, es de mostrar qué es lo que hay, lo que habita dentro de nuestras emociones y nuestra mente, ¿cierto? En este género se hace una exploración de las diferentes facetas del ser humano, tanto desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista psicológico, ya que se expresan dentro de ella diversas facetas de la mente humana explorándose desde los sentimientos de amor, temor, odio, miedo, alegría, locura, tristeza, euforia, vergüenza y orgullo, hasta los pensamientos que la mente humana reprime, ¿cierto? Como el incesto, que en el caso de la obra que tenemos que leer ahora, que se llama Edipo Rey, que se la voy a dejar más abajito. El asesinato, el robo o diversas desviaciones sexuales, ¿cierto? Obviamente todo esto está presente dentro de la obra trágica, entonces nos invita de cierta forma a reflexionar acerca de nuestra propia mente, de nuestra propia manera de concebir el mundo y de nuestra manera, digamos, también de ponernos en el lugar de los demás personajes, ¿vale? Que eso lo vamos a ver la próxima clase con un concepto que ustedes tienen que investigar. ¿Qué características podemos atribuirle a la tragedia? Básicamente esto. La característica principal es el infortunio. Obviamente todos los personajes principales siempre van a padecer infortunios,
ya sea en cualquier ámbito que se desenvuelve el personaje, como dice acá, eh, como por ejemplo, en los casos en que la trama trata sobre viajes por el mar, como en el caso de, que no es una obra trágica, pero sí en ese capítulo es bastante trágico, en el caso de la Odisea, ¿cierto? Donde el infortunio desemboca en el naufragio de la embarcación, ¿cierto? Por ofender, ¿cierto? Por matar a Polifemo, a uno de los hijos de Poseidón, el personaje, ¿cierto? Principal, nuestro héroe, sufre este infortunio de naufragar, ¿cierto? Entonces en la tragedia siempre va a estar presente esta característica, digamos, ligada al destino de los personajes. Otra característica es la sobrenaturalidad. En la tragedia siempre o muchas veces hay presentes elementos sobrenaturales, ¿cierto? Intervenciones frecuentes de los dioses, otros seres espíritus, fantasmas, ¿cierto? Animales fantásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre vamos a tener algo sobrenatural. Aquí nos da un ejemplo muy claro que es en el caso de Hamlet, de Shakespeare, se aparece un fantasma y digamos es normal que se aparezca en este tipo de obras. En el caso de la obra que leímos en Bodas de Sangre, podríamos también decir que la luna representando a este leñador es un elemento sobrenatural y está presente dentro de esto como ayudante de la muerte. Y el desenlace, digamos, el desenlace siempre tiene que ser un desenlace trágico. No puede haber una tragedia sin tener este desenlace, digamos, desafortunado para el protagonista, ¿cierto? El, obviamente se desliga de las otras obras porque aquí el personaje nunca va a conseguir lo que se propone. El protagonista siempre está a merced del destino, ¿cierto? Siempre está bajo la orden de un destino ineludible. Entonces, este destino ineludible no le va a permitir completar su misión. Y eso también es una de las características principales de este tipo de textos. Ahora, la actividad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer el texto Edipo Rey del autor griego Sófocles y vamos a responder las preguntas que aparecen en nuestra guía. Si le hacemos clic a esto, nos va a abrir una página acá donde está el texto propiamente tal, que es este de aquí. Aquí lo vamos a ver en breve. Va a aparecer un PDF y aquí está el texto propiamente tal. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Aquí está la guía de aprendizaje. Vamos a responder las siguientes preguntas. Luego de leer el texto, vamos a identificar el tema central. ¿Cuál es el tema central o conflicto presente en la obra? Número 2. ¿Cuál es el clímax de la obra? ¿Cuál es ese punto de no retorno, cierto? Y lo explicamos con un fragmento del texto. ¿Cuál creemos nosotros que es el clímax? Investiguen qué consiste el concepto de catarsis. Esta es una investigación que tienen que hacer ustedes. Y cómo podría estar presente en la obra leída. ¿Cómo podríamos nosotros ejemplificarlo con la obra leída? Vamos a reconocer en el texto al menos 5 tipos de acotaciones e identificar a qué tipo pertenecen y por qué. Vamos a revisar la sesión anterior, vamos a leer lo que dice respecto del lenguaje acotacional y dentro del texto vamos a reconocer 5 acotaciones y vamos a decir a qué corresponde, si es acerca de los personajes o acerca de la acción. Y por último, vamos a elaborar un diálogo de al menos una página en el que aparezcan al menos 5 acotaciones vistas en clase. Vamos a elaborar un texto, un diálogo, en el cual aparezcan 5 acotaciones que pueden ser para los personajes, para la representación o para la acción. ¿Vale? Esto va a ser nuestra primera nota de la nota número 3 que va a ir a Syscall y tiene fecha de entrega el viernes 13 de noviembre. ¿Vale? Se tiene que enviar al correo institucional, que aquí está anotado, y ante cualquier duda o consulta, ustedes saben que tienen solamente que escribirme y yo les respondo a la brevedad. Así que eso por esta sesión. Espero que ante cualquier duda ustedes me escriban y estamos en comunicación. Un abrazo muy grande y nos vemos la próxima. Chao, chao.